paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Queridos hermanos, quiero agradecer su comprensión a las personas que de ordinario cada día 28 de mes vienen a su Santa Misa, sabiendo que la Santa Misa es a las 8 de la noche. Bueno, solo que ahora el 28 cayó el sábado y los sábados es a las 8:15 de la noche. Y un poquito más después, porque el Padre se viene de la otra celebración y en lo que se traslada hasta acá, pues unos 5 minutos todavía más de retraso, ¿verdad? Les agradezco mucho su comprensión. Solo que el motivo es, o el significado es que esta misa de 8:15 de la noche, todos los sábados, es misa de domingo. Por eso es que esta misa, además de ser misa en honor de nuestro apóstol San Judas Tadeo, ya es nuestra Santa Misa de domingo, la que vale para mañana, como decimos a veces, ¿verdad? Entonces es por eso que no podemos mover el horario. Si es domingo, si es lunes, si es martes, el 28, si es a las 8 de la noche. Pero si es sábado, es a las 8:15. Bueno, muchas gracias por su comprensión. Gracias por su comprensión. Ahora, fíjense nada más, gracias a Dios, estamos cerrando, estamos concluyendo este bonito mes de febrero, mes del amor y de la amistad, como nosotros bien lo llamamos y como nosotros bien lo celebramos. El mes del amor y de la amistad. Y ojalá, mis queridos hermanos, que hayamos aprovechado este mes para llenarnos del amor de Dios, para llenarnos del amor de Dios, y que lo hayamos aprovechado para estar en amistad con Dios. Porque miren, si nos llenamos del amor de Dios y si estamos en amistad con Dios, eso es lo que vamos a compartir con nuestros hermanos, porque eso es lo que hay en nuestras vidas, y eso es lo que vamos a dar a los demás, y eso es lo que vamos a ofrecer a los demás. El amor de Dios en nuestra vida y la amistad que tenemos con Dios en nuestra vida, eso es lo que compartimos con los demás. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esto? Bueno, solos no, solamente con la confianza en el Señor, solamente con la ayuda de Dios. Por eso, hoy lo que nosotros acabamos de rezar, sobre todo en este Salmo 115, acabamos de rezar todos: siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. ¿Y por qué siempre voy a confiar en el Señor? ¿Por qué siempre voy a confiar en el Señor? Porque me sé lleno del amor de Él. Porque estoy lleno del amor de Él. Y porque siempre estoy en amistad con Él. Claro, siempre y cuando me disponga. Porque si pongo entre Dios y mi vida o mi persona, pongo la barrera que es el pecado, entonces ¿cómo me voy a llenar del amor de Dios? Si más bien lo que dejo que reine en mí es el pecado, ¿y cómo voy a estar en amistad con Dios si he puesto entre Dios y yo con una barrera que es el pecado? Hay que romper eso, hay que quitar eso. Y este santo tiempo de la Cuaresma es el tiempo propicio, es el tiempo que debemos de aprovechar para, como incluso nos dice el Santo Sacramento, el Santo Mandamiento, confesarnos por lo menos una vez al año en el tiempo de la Santa Cuaresma. ¿Para qué? Pues para estar siempre en amistad con Dios, para estar siempre lleno del amor de Dios, y así confiar siempre en Él. Siempre confiaré en el Señor. Dice aquel santo: aún abrumado de desgracias, aún abrumado de desgracias,
esos momentos de crisis, aún en esos momentos de desgracias, ellos siempre confiaron en el Señor. Ojalá que nosotros también siempre confiemos en el Señor. Pero, y logrando esto, de confiar siempre en el Señor, entonces vamos a estar dispuestos incluso a ofrecer, a entender, a saber vivir esas situaciones o momentos o circunstancias de nuestra vida que muchas veces no logramos entender. Como lo escuchábamos en la primera lectura, Abraham, a quien conocemos como nuestro Padre en la fe, un hombre que siempre confió en el Señor. Siempre confió en el Señor. Dios le dice, tú vas a ser, o tu descendencia va a ser tan grande que no va a haber modo de contar tu descendencia. Así va a ser muy grande tu descendencia. Le dice Dios a Abraham. Y de repente Dios le sale con que le debe de sacrificar a su único hijo. Bueno, Dios, ¿cómo te voy a entender? Si tú me dices que mi descendencia va a ser muy grande, pero ¿cómo se va a dar mi descendencia? Si me pides el sacrificio a mi único hijo, entonces ¿cómo voy a tener descendencia? Abraham no cuestionó eso. No, él se dispuso a ofrecer incluso a su único hijo en sacrificio. Él se dispuso. Por eso al final el mismo Dios le dice, no sacrifiques a tu hijo. Ya me di cuenta de ver tu confianza en mí, la fe que tienes en mí, aún para estar dispuesto a sacrificar a tu propio hijo. Fíjense nada más la fe tan grande de Abraham. ¿Por qué? Porque él siempre confiaba en Dios. Nosotros también siempre confiamos en Dios. Y confiando en Dios, siempre nos vamos a dejar llevar por Él. Él es el que nos va a llevar, Él es el que nos va a conducir, Él es el que nos va a indicar por dónde hay que llevar la vida. Por eso, en el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, nos encontramos con Pedro, Santiago y Juan. Nos encontramos con ellos que nuestro Señor Jesucristo los tomó y los llevó con Él. Pedro, Santiago y Juan los llevó con Él. Si no hubieran creído, si no hubieran confiado en Cristo, no lo hubieran seguido, no hubieran ido con Él. Por eso también nosotros, confiando en Dios, confiando en nuestro Señor Jesucristo, siempre dejémonos llevar por Él. Y queridos hermanos, eso es lo que los santos hicieron en su vida. No hicieron otras cosas extraordinarias sobre Él, no. Ellos simplemente confiaron siempre en el Señor, se supieron amados por Dios, estaban en amistad con Dios, es decir, se esforzaban por evitar el pecado, y eso los llevaba siempre a dejarse tomar por el Señor. Por eso alcanzaron una vida de santidad, una vida de santidad. Así también nosotros, mis queridos hermanos, y como dice también la segunda lectura, si Cristo está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nada ni nadie. A nada le vamos a tener miedo. Permítanme la expresión, a nada le vamos a sacatear, a todo le vamos a entrar. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en Él y creemos en Él y sabemos que Él está con nosotros. Y eso es lo que nos da valentía para entrarle a lo que hay que entrarle nosotros, como mujeres y hombres de fe que somos. Eso fue lo que hicieron los sabios. Le entraron como tenían que entrar, pero no a ciegas, o no a ver si pega, no. Ellos le entraron porque confiaron en Cristo. Si no hubieran confiado en Cristo, no hubieran alcanzado la vida de santidad. Pues nosotros
lo que cada uno de nosotros necesita. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos.